Ahí en Marcos, capítulo 6, en el versículo 7, vamos a estar leyendo el versículo 7 al 13, hermano. Y dice la palabra de Dios así: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban y los escuchen, al salir de allí sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque se ha llegado el tiempo de compartir de tu palabra, de hablar, Señor, a tu iglesia, de hablar a tu pueblo, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre, en cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y nos fortalezca a través de tu palabra, Señor, para serte fieles, Señor, y cumplir, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer como tus siervos, Señor, como tus hijos. Yo en esta hora, Señor, pongo en tus manos este sermón, Señor, y quita toda palabra, Señor, que salga del hermano Adrián, toda palabra que sea de la carne del hermano Adrián, sino sea solamente tu Espíritu Santo, Padre. En nombre de Cristo Jesús yo te lo pido en esta mañana, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Pero al menos a mí sí me pasó cuando entras cuando eres nuevo, cuando entras a tu primer trabajo o a cualquier trabajo, a cualquier empresa, ¿qué es lo primero que hacen contigo? Te dan un curso de inducción, ¿verdad? O te dan un curso intensivo para que aprendas todo lo que vas a hacer, ¿verdad? En el trabajo, todo lo que se hace, cómo se debe hacer, para hacerlo de la manera más correcta, ¿verdad que sí? O simplemente estando dentro de la empresa, si estás en un departamento y te van a cambiar hacia otro departamento, pues te vuelven a capacitar, ¿verdad? Te vuelven a capacitar para decir, mira, en este departamento vamos a hacer esto y esto se tiene que hacer así, ¿verdad? Pues algo muy parecido, hermano, sucede aquí en lo que acabamos de leer, en el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo con los 12 discípulos, amén, con sus discípulos, con los 12 apóstoles. Él, a lo largo de todo este tiempo, vemos que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado la palabra, la ha predicado por todos lados. Nuestro Señor Jesucristo ha realizado milagros y también ha echado fuera demonios, ¿verdad? Y hasta aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo se ha dado cuenta de que es necesario que los apóstoles pongan por obra todo lo que Él les ha enseñado, de todo lo que Él les ha dado ejemplo, hermano. Amén. Antes de empezar, ahí en el versículo 7, un poquito más atrás, hermano, cuando veíamos en el sermón pasado que nuestro Señor Jesucristo pues se había maravillado, había sufrido un impacto en Él porque pues su mismo pueblo, ¿verdad?, lo había rechazado, su misma gente lo había rechazado, había una incredulidad tremenda. Pero más adelante, ahí en la mitad del versículo 6 dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, había predicado tanto, hasta ese momento Él había predicado tanto que Él había enseñado en todas las ciudades que se encontraban alrededor, hermano. Y podemos decir nosotros al leerlo, pues es que es algo muy fácil para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes, Él es el Todopoderoso. Pero fue un trabajo muy difícil. ¿Por qué, hermano? En aquel entonces, en aquellos tiempos,
pues no se trasladaban fácilmente, sino que tenían que hacerlo caminando. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo lo hacía caminando y Él recorrió miles de kilómetros entre ciudad y ciudad, hermano. No es lo mismo que usted agarre ahorita su carro y se vaya a Mazatlán a predicar, ¿verdad? Llegan 13 horas, son 900 kilómetros, ¿verdad? No es lo mismo que vaya a Juárez y vaya en su carro y vaya a predicar, no es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo caminó miles de kilómetros para llevar el evangelio, para llevar las buenas noticias a la gente, hermano. Caminó miles de kilómetros para llevar la palabra de Dios. Y todo eso, hermano, pues fue como un curso intensivo para los apóstoles. Fue una enseñanza que Él les estaba dando, fue un ejemplo que Él estaba aportando para con ellos. Para cuando Él considerara que ellos ya habían visto, que ellos ya habían aprendido, que ellos ya habían recibido suficiente material, vamos a llamarlo de esa manera, lo voy a llamar de esa manera, cuando ellos estuvieran preparados, los pusieran por obra. Amén. Entonces, a continuación lo que vamos a ver, hermano, es la misión de los 12. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo les encomendó? Y como le decía, nuestro Señor Jesucristo había ya enseñado la palabra, la había predicado, hecho milagros, echado fuera demonios, pero sin duda alguna, hermano, lo principal, lo fundamental era el compartir la palabra de Dios, el evangelio. Amén. Ya hasta había resucitado un muerto, hermano, la hija de Jairo. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 12, hermano. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hasta aquí, hermano, nosotros podemos ir a notar que reciben ese llamado por Dios, reciben ese llamado por nuestro Señor Jesucristo, y no reciben ese llamado de que, como el pastor nos dice, Adrián, pues hoy te toca predicar. No, ellos reciben el llamado a servirle a Él, a entregar su vida a Él, predicando las buenas nuevas, predicando el evangelio, predicando las buenas noticias. El llamado a servirle por completo solamente a Él, llevando las noticias a todas las gentes, hermano. Y podemos decir nosotros, yo lo llegué a pensar, probablemente usted también, pues son 12 hombres, son sus discípulos. Pues Dios, no sé, vio algo muy diferente a ellos. O sea, a veces yo creo que nos ponemos en un papel de sentirnos menos, que no somos dignos de servirle al Señor, que nosotros no somos lo suficientemente buenos como para cumplir su trabajo, etcétera, hermano. Pero estos 12 hombres no eran diferentes a nosotros, hermano. Estos 12 hombres cometían las mismas fallas que usted y que yo. Estos 12 hombres eran hombres comunes y corrientes, hermano. No tenían nada diferente, y a lo largo de la historia siempre ha sido así. Ningún hombre que Dios ha elegido, ¿sí?, para representarlo, para llevar la palabra a su pueblo, ninguno de esos hombres, llámele Abraham, llámele Moisés, ahorita cantábamos de Elías, ninguno de ellos tenía algo diferente a nosotros. Eran hombres comunes y corrientes, en los cuales Dios halló gracia y los llamó a servirle. Amén. Eso mismo que hoy en día hace con usted y conmigo. Así como aquellos hombres, 12 hombres comunes y corrientes, en los cuales Dios llama para servirle, para predicar el evangelio, así hoy Dios nos llama a los hombres, llama a las mujeres
a servirle, a predicar el evangelio, hermano. Y dice aquí en el versículo 7, dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Hermano, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo enviaría a los apóstoles de dos en dos? Porque de alguna manera el trabajo sería, pues vamos a llamarlo ligero, hermano. ¿Por qué? Porque nos ayudaría, a fortalecernos más en Dios. Porque andando dos, hermano, es mucho más difícil que el otro caiga en la tentación. Hermano, conocemos nuestras vidas, nos conocemos en nuestra soledad, conocemos nuestros pensamientos y sabemos el pecado que tenemos. Y cuando estamos solos, ¿verdad? Yo escuchaba esta palabra, fue Juan Manuel Vaz en una predicación hace mucho tiempo, dice, pero dice, el cristiano se conoce cuando está solo dentro de cuatro paredes, porque sale nuestro pecado, hermano, sale nuestro pecado. Cuando Dios forma un equipo de dos para llevar su evangelio, es mucho más difícil que se caiga en la tentación. Es para fortalecerse uno al otro, estar en comunión acerca de la palabra de Dios, para poderla llevar y compartir hacia los demás, hermano. Y dice más adelante, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, dándoles autoridad sobre los demonios, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre ellos. Y lo vimos en pasajes anteriores. Él ha echado fuera demonios, hermano, y esa misma autoridad se las ha dado a sus discípulos. Amén. Para echar fuera los demonios, pero unido a eso, misericordia, hermano. Misericordia, dándoles autoridad a los discípulos, pero a la vez teniendo misericordia de todos aquellos que estaban endemoniados. Y dice más adelante en el versículo 8, y les ordenó que no llevara nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. En el versículo 9, no lleven dos túnicas, les dijo. Y yo me acordé mucho cuando el pastor recientemente, ahora que se fue a predicar allá a Baborigame, ¿verdad, pastor? Y Guadalupe Calvo, que se fue a predicar para allá. Yo me acuerdo que me acerqué con el pastor y él me dijo, no, dice, no me voy a llevar nada, absolutamente nada, quiero vivir una experiencia. Yo sé que Dios me va a sustentar, donde yo voy a ir. Y cuando veo esto, hermano, pues ese fue un llamado que nuestro Señor Jesucristo les hizo a sus discípulos. Dijo, no carguen con nada, no se lleven nada, porque Dios es el que provee todo. Ahora, aplicándolo ahora a nuestra vida, hermano, aplicándolo ahora aquí a nuestros tiempos, ¿verdad? El Señor, para ir a llevar su evangelio, para predicar su palabra, nos está ahí haciendo un llamado a que no nos distraigamos, hermano, que no nos distraigamos con las cosas del mundo, que no carguemos con cosas triviales, que no carguemos con cosas vanas en nuestra vida, aquello que nos estorbe, hermano. Nuestro Dios nos está haciendo un llamado a que no carguemos con el mundo y sus deseos, que no carguemos con eso, hermano, porque eso nos va a estorbar. Él nos está diciendo, confía en mí, confía en mi providencia. Yo soy el que te va a proveer todo. Solamente confía, no cargues con cosas innecesarias, hermano.
Hay veces que nos cargamos tanto, hermano, que se nos dificulta asistir a las reuniones congregacionales. Nos cargamos tanto porque el mundo y sus deseos muchas veces lo hacemos nuestro. Queremos muchas veces ser igual a los demás, hermano. Queremos tener lo que los demás, los que no tienen a Dios, queremos tener lo que materialmente ellos tienen. Muchas veces nos distraemos tanto y cargamos con tanto en nuestra vida, hermano, que descuidamos nuestra relación con Dios. La descuidamos, hermano, por completo. A veces se nos empieza a hacer fácil empezar a faltar a la iglesia. Se nos empieza a hacer fácil faltar a las reuniones, la que usted quiera, hermano. Se nos hace fácil. Y es difícil el poder avanzar y poder crecer y poder cumplir con el llamado que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para nuestras vidas. Pero no quiero que se quede con eso, hermano, de que así tiene que ser siempre con lo que le dijo a los discípulos, de que no cargaran con alforja ni con dinero, etcétera, sino vamos ahí a Lucas 22, 35. Y dice así, les dijo a todos: cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que le lleve consigo de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Hermano, nuestro Señor Jesucristo lo que les estaba enseñando a sus discípulos, solamente les estaba dando una lección más. Solamente quería que aprendieran que todo lo que ellos tenían era por Él. Que Dios es el que provee todo, hermano. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, no importa nuestro estatus social, hermano. No importa nuestro estatus social. Si aún tú seas millonario, si tú eres rico, todos debemos de entender que todo lo que tenemos proviene de Él. Amén. Todo, absolutamente todo lo que tenemos nosotros, hermano, Él es quien lo provee. Él es quien es nuestro sustento día con día, hermano. Y que todo es de Él y para Él. Por eso hace ese llamado a nuestras vidas. Vas a ir a predicar, no cargues con cosas innecesarias, no te cargues con aquello que te va a distraer de mí, te va a distraer de mi palabra, te va a distraer de ir y llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Y muchas veces, hermano, nosotros hacemos lo contrario. Nos preocupamos más por recibir lo que muchos tienen, muchas personas, tal vez con lujos, con riquezas, tal vez un buen carro, una buena casa, y nos olvidamos que por el contrario ellos necesitan a Dios, que sin Dios no son nada, que sin Dios todo lo que tienen es en vano su vida, es en vano su caminar, es en vano todas las riquezas que están generando. Nos olvidamos de eso, hermano. Nos olvidamos de ir a llevarles la verdadera riqueza, que es el evangelio de Cristo Jesús, y de que necesitan salvación. Nos olvidamos de eso, hermano. Muchas veces nos olvidamos de eso y queremos recibir lo que ellos tienen. Y asimismo, dándole la espalda a Dios. En el versículo 10, hermano, dice así: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población.
Donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Jesús les está diciendo, con la primer persona, la cual te ofrezca su hogar, la cual te abra las puertas de su hogar, ahí sea tu estadía. Ya no te salgas de ahí, porque es el primero que te abrió las puertas de su hogar. No vayas a perder el tiempo con que si no, pues ya me ofrecieron otra casa por acá y se ve más cómoda. Tal vez el pastor allá, no sé si le ofrecieron quedarse por allá en una casa, ¿verdad? Y se quedó en la casa, pero pues resulta que le ofrecieron otra casa que estaba un poco más cerca de donde él quería llegar, no sé. O tal vez llegó a una casa donde le ofrecieron un catre, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, pero luego ya ahí le ofrecieron otra casa donde tenía su cama de agua térmica para no pasar frío o calor. Y dijera el pastor, no, pues yo me voy a ir para allá, pues me lo ofrecieron. Y dice aquí la palabra de Dios, donde te abrieron primero las puertas, no salgas de ahí hasta que salgas de ese pueblo, hasta que salgas de esa nación. No vayas a ofender a quien te abrió las puertas de su hogar primeramente. Y ni siquiera pierdas el tiempo en enfocarte en qué lugar te vas a quedar. No te distraigas, porque tienes que ir enfocado a cumplir con esa misión que yo te mandé, que es ir y predicar el evangelio. No pierdas tus fuerzas, no pierdas tu tiempo, no pierdas tus ganas en ir de un lugar a otro, de una casa a otra, sino quédate en esa y enfócate en predicar el evangelio. Versículo 11. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. No te enfrasques con aquellos que rechazan a Cristo, porque aquellos que rechazan a Cristo están separados de Dios y estos son tomados por paganos. Aquí a los discípulos les decía, no se enfrasquen en contender con ellos. Ellos rechazan a Dios y ellos están tomados por paganos. Aún así sean del pueblo de Israel, ellos son tomados por paganos porque están rechazando a Cristo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo carne, predicó, llevó un ejemplo del evangelio, de la palabra de Dios, para enseñar a estos 12 discípulos, que estos 12 discípulos representan a las 12 tribus de Israel, hermano. Pero como Israel había rechazado al Mesías, pues con estos 12 discípulos se iba a hacer una nueva era. Se iba a ser formada la iglesia. Iban a ser el fundamento, hermano, el inicio. Y es lo que les dice, aquellos que lo rechacen, tómelo por pagano. Él está separado de Dios. Si lo rechaza, no se enfrasquen en él. Salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies, ¿sí? Y será testimonio en contra de ellos. Y vamos a leer ahí el versículo 2, hermano, el 13. Dice, saliendo los 12 predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Saliendo los 12 predicaban. Ellos estaban predicando que todos se arrepintieran. Y ese mismo llamado que ellos tienen, hermano, ese mismo llamado lo tenemos nosotros, el cumplir con la gran comisión. Y el cumplir con esa misión, hermano, de ir y llevar el evangelio, no es ir con las personas y decirles, oye, ven, conoce a Cristo. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte una vida mucho más linda de la que tú llevas. Hermano, los 12 apóstoles predicaban
lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Predicaban el arrepentimiento, predicaban el perdón de pecados. La necesidad que ahorita tiene la gente, hermano, es recibir un perdón que ellos no están buscando, pero que tampoco lo encuentran porque muchas veces ya no se está predicando. Hermano, pareciera que nos da pena hablar de Dios, de hablar del Evangelio, que de hablar de Cristo, hermano. Tal vez nos sentimos mal porque antes de tiempo, porque no predicamos, porque me van a decir que estoy loco y me van a hacer sentir mal. ¿Tienes afado un tornillo tú que andas creyendo eso? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo viste? Hermano, son respuestas que la misma gente te da. Y no se está cumpliendo con esa misión, hermano, de ir y llevar el Evangelio a las naciones. Y bien, aquí la palabra nos muestra, ¿verdad?, qué tareas tenemos y que cada uno tenemos diferentes llamados, pero todos de alguna manera u otra tenemos que estar involucrados en llevar la palabra de Dios a las naciones. ¿Cómo es eso? Pues bien, gracias a Dios hemos estado apoyando a misioneros, ¿verdad? Y es necesario que toda la iglesia sea partícipe, porque los misioneros, hermano, están llevando la palabra de Dios a lugares extremos, donde nosotros ni siquiera nos imaginamos, hermano, qué cosas pasan, a qué terrores, vamos a llamarlo de esa manera, a qué terrorismo por parte de diferentes naciones que odian a los cristianos, que tienen cancelados a los cristianos y que se van a predicar el Evangelio, hermano. De alguna manera el pueblo tiene que estar involucrado, ser el sostén de aquellos que están llevando la palabra. Y digo, a veces sí, yo cuando lo veo esto, digo, me siento mal, hermano, porque muchas veces no nos atrevemos ni ir a la vuelta de la esquina ahí de nuestra casa a llevar el Evangelio a nuestros vecinos. Aquellos que muchas veces tú los ves tan necesitados de Dios y no nos atrevemos a decirle, tú necesitas a Dios, necesitas arrepentirte, necesitas el perdón de Dios. A veces no lo hacemos, hermano, y muchos hermanos misioneros padeciendo. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Camine y camine recorriendo miles de kilómetros para llevar el Evangelio de Cristo, para que las almas crean y sean salvadas. Hace como un mes, Elizabeth me platicaba acerca de la clase, ¿verdad?, que ella da con los niños chiquitos. Y dice, y los puso a orar a cada uno, dice que oraran para qué es lo que ellos querían ser de grandes, que se pusieran en las manos de Dios. Y cuando yo estaba leyendo esto, hermano, me acordé mucho de una respuesta de Anita. Y dice que ella quiere ser misionera. Se lo dijo a Elizabeth. Hermano, tiene mucho trabajo, hermano. Hermana Selene, tiene mucho trabajo. Y dice, yo quiero ser misionera. Me decía Elizabeth que le dijo, yo quiero ser misionera. Y me acordé cuando estaba leyendo esto, hermano, porque a veces nos perdemos tanto de vista en la carne que nos olvidamos que nuestros hijos son de Dios. ¿A qué voy con esto? Todos nosotros como padres de nuestros hijos queremos una vida plena para nuestros hijos aún en esta tierra, y el que diga que no es un mentiroso. El que diga que no es un mentiroso. Todos queremos que nuestros hijos se preparen, darle la posibilidad de que estudien una carrera, llámese doctor, llámese, mi hija quiere ser veterinaria, ¿verdad? Llámese veterinaria, llámese un maestro de escuela, un ingeniero, un arquitecto, etcétera, etcétera, lo que sea, hermano. Pero queremos que tengan una carrera, ¿para qué, hermano? Para que tengan una mejor vida, ¿verdad que sí?
para que tengan más oportunidades de tener un buen empleo y también oportunidades de crecimiento en el empleo que estén. ¿Verdad que sí? Pero ayer cuando yo estaba viendo estos versículos, hermano, el 12 y el 13, me detuve y empecé a platicar con Elizabeth. Le dije, amor, creo que estamos haciendo las cosas mal. Le dije, estamos pensando mucho en el futuro de nuestros hijos y no está mal. Le digo, no está mal el pensar en el futuro de nuestros hijos y decir, pues yo lo quiero preparar y le voy a dejar las herramientas para que tenga una carrera, para que tenga pues el día de mañana un sostén, que no le falte nada. Le digo, creo que debemos de orar más porque sean buenos siervos de Dios. Porque debemos orar más, Señor, si tú te los quieres llevar, si tú quieres que sean misioneros, ok, son tuyos, no son míos. Pero tienen que llevar la palabra de Dios. Te tienen que servir. Si tú lo quieres de evangelista, si tú lo quieres de pastor, de esposa, de pastor, de algo, pero que te sirvan, Señor. Son tus hijos. Son tus hijos. Y probablemente muchas veces ni nos acordemos, hermano, de orar por eso. Nos estamos tanto preparando en la carne, ¿sí? Nos estamos tanto preparando para este mundo pasajero. Peregrinos hoy, ¿verdad? Cantábamos ahorita. Pero a veces se nos olvida que somos peregrinos en este lugar, hermano. A veces se nos olvida. Y estamos muchas veces llevando un modelo como lo está llevando la humanidad, aquella humanidad que no conoce a Dios, como el mundo, aquellos que están apartados de Dios. Y venimos y solamente lo adaptamos a nuestra vida cristiana. O sea, hago lo mismo cristianamente. Muchas veces eso es lo que hacemos, hermano. Muchas veces eso es lo que hacemos. Y necesitamos más orar y trabajar más con nuestros hijos en nuestras vidas para ver qué es Dios lo que quiere hacer de nuestra familia, para servirle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. Ahora en esta conferencia de la semana pasada, el sábado pasado, hermano, con nuestro hermano, ¿cómo se llama, pastor? Constantino Varas. Se escucha todo muy bonito, hermano, todo muy padre, todos esos pensamientos, pero a veces creo que nuestro pensamiento carnal, hermano, lo vemos tan difícil. Vemos tan difícil el poder llevar el evangelio, en hacer nuevas iglesias, el decir, bueno, voy a ir a llevar y predicar el evangelio y que se junte un grupo de gente y ahora vamos a formar esta iglesia y esta iglesia la vamos a establecer. A veces, no sé si por la cantidad que somos aquí, hermano, no sé si por nuestras posibilidades económicas, no sé por sea cual sea la razón, pero a veces no vemos el salir tal vez más raíces, otro edificio para establecer otra iglesia, porque muchas veces nuestro pensamiento carnal nos gana, hermano. Se lo digo por experiencia, que fui hace 2 años a esa misma conferencia, a ese mismo curso, que es de plantar iglesias, de ir a llevar la palabra de Dios para predicar. Y el hermano Constantino Varas daba un ejemplo y dice que él es así muy atrevido, ¿verdad? Dice que él es muy atrevido para llegar y platicar con las personas para poder entrar a esa conversación y predicarles el evangelio. Y a mí se me quedó mucho, hermano, cuando él daba un ejemplo de llegar con la persona y decirle, ¿cómo va tu matrimonio? ¿Se acuerda de ese ejemplo, pastor?
Como con un señor, con un chavo que trabajaba en el banco, le dice, ¿cómo va tu matrimonio? Y sin conocerlo, o sea, si alguien llega contigo desconocido, ¿cómo va tu matrimonio? Pues te quedas así como que, ¿qué pasó? ¿Quién es? Pero llega con él, ¿cómo va tu matrimonio? Y empiezan a entablar una conversación. Y dice que ahora él es congregante de su iglesia, hermano. ¿Y quién es el que hace todo eso, hermano? Cristo. Cristo. Cristo es quien usa hombres comunes y corrientes, hombres ordinarios, pero Él es el extraordinario. El único que quiere es utilizarnos, hermano. Él quiere que seamos esos vasos de barro, Él quiere formarnos y quiere que nos atrevamos a conocerle cada día más para poder predicar de su palabra. Él quiere que entreguemos nuestra vida completamente a Él, hermano. El título de este sermón, siempre los ando diciendo al último, es ¿qué te hace falta? En forma de pregunta, hermano. ¿Qué te hace falta? Hermano, el conocimiento que tenemos acerca de Dios y de su palabra, lo tenemos que poner por obra. De nada nos sirve, hermano, muchas veces conocer tanto de la palabra de Dios si no estamos haciendo nada. Nada, hermano. Y eso atrae consecuencias para nuestras vidas. De todo nosotros le estaremos dando cuentas a Dios. De todo, hermano. Decía el pastor Paul Washer, dice, a veces es mejor no conocer mucho, pero lo que conoces lo apliques en tu vida. Pero si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hay que aplicarnos, hermano, y entregar nuestra vida en devoción a Él y hacer la obra que Él quiere que hagamos, hermano. Suena difícil, ¿verdad? Suena difícil el poder desarraigarte de todo lo que traigas cargando. Suena difícil, hermano, pero nosotros dependemos totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y no lo sabías, tú dependes totalmente de Él. Él es quien provee, Él es quien hace todas las cosas, hermano. Y más que nada, hermano, esto es un llamado a que como iglesia, ¿verdad?, nos enfoquemos a predicar el evangelio a las naciones, a que nos atrevamos, tal vez empezar con nuestro vecino. Ahí con el vecino malatoso, me acuerdo cuando el pastor se fue a predicar, ¿verdad? Y dice, yo quiero vaya a predicarle a alguien que sea reconocido por malo, a un mafioso, lo que sea que me tope, pero le quiero predicar el evangelio. Pero a quien te topes, hermano, hablarle acerca de Dios, acerca de que hay un Salvador que lo quiere perdonar, que necesita arrepentirse, que lo quiere salvar. A veces no nos imaginamos, hermano, cuánto nuestros vecinos están sufriendo, están padeciendo, pero no nos damos cuenta porque ni siquiera podemos entablar una comunicación con ellos. Es que yo soy cristiano y ellos no, ellos están muy locos. Muchas veces no lo hacemos, hermano. A veces nada más juzgamos, es que yo soy cristiano y ellos no, y pues nada tiene que ver la luz con las tinieblas. A ver, espérate, hermano, predícale de Cristo. Dios vino para salvar, hermano. Dios vino para perdonar. Necesitamos más enfocarnos en aquellos, hermano, que no conocen. En aquellos que no conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando le decía, cuando escuché lo que me ha dicho anteriormente Elizabeth de Anita, yo le decía, qué bendición, ¿no? Que el día de mañana
en la iglesia, el pastor Ever, digo, diciendo, ¿verdad? De aquí hemos enviado una misionera, de aquí, de la iglesia. Pero puede ser cualquiera de nosotros, hermano, cualquier joven, o no sé, tal vez uno de nosotros, no sé. Dios es la obra de Dios. Pero qué bendición el poder decir, de aquí de Peniel han salido misioneros. No sé si en tiempos anteriores, pero al menos en lo que yo estoy aquí, ¿verdad? Desde que yo llegué, el día de mañana a mí me gustaría escuchar, no, pues se fue misionera Anita, se fue misionero Joshua, Abisaí, qué sé yo, no sé. Sería un gozo, hermano, y debe de ser un gozo para nuestras vidas el poder enviar a quien predique la palabra a las naciones, a lugares donde Dios los quiera llevar, hermano. Pero si bien es algo que el Señor nos ha mandado a cumplir a todos, hermano, a cumplir con esa gran comisión, donde quiera que nos encontremos, llámese trabajo, llámese escuela, llámese en la vecindad, ahí en el hogar, alrededor, a donde quiera que nosotros vayamos, hermano, tenemos que ir a predicar y confiar de que de Dios son todas las cosas y que para Él es todo, hermano. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es completamente para Él. Y si nosotros no cumplimos con esto, hermano, estamos rechazando a Cristo, estamos rechazando el Evangelio. No podemos ser egoístas, hermano. No podemos ser egoístas. Dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo más hermoso que hemos recibido, hermano? La salvación. La salvación, la cual tenemos que ir a predicar y compartir con aquellos que no la conocen, para que se gocen verdaderamente, para que sean felices plenamente. ¿Cuántas personas millonarias no se han suicidado, hermano? Usted lo ha visto en las noticias, actores de Hollywood con bastante poder económico, pero con su con su corazón vacío, lleno de tristeza, porque no han conocido al Salvador. A veces, hermano, los que tienen más dinero son los que más necesitan encontrar la felicidad. No crea que porque tienen dinero son plenamente felices. No crea que porque tienen un Ferrari o un Lamborghini son completamente felices. Necesitan a Cristo, al igual que usted y que yo, hermano. Otro consejo: nunca desee lo que los malos tienen. Y aquí dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Y lo dice el por qué: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Al desear, hermano, la prosperidad de aquellos que no tienen a Cristo, hermano, nos puede hacer tropezar. Nos hace cargar con cosas que nos hacen fallarle a Cristo. Enfoquémonos en Dios, que Él es el que provee todas las cosas, y mejor llevemos el Evangelio a aquellas personas que no tienen a Dios. Amén, hermano. Ese es el llamado, hermano, de esta predicación, de este sermón. ¿Qué te hace falta para que empieces a trabajar? Dios no usó hombres extraordinarios. Dios usó hombres comunes y corrientes. Hoy Dios quiere utilizar hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que están en manos de un Dios extraordinario. Amén. Dios les bendiga, hermano, y vamos a orar. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, que Él sea quien tome el control de nuestras vidas y que nos ayude, hermano, a cumplir con esa misión que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque
tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, que yo te pido que sea edificante, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Que todos y cada uno, Señor, nos tomemos de la mano, Señor, y caminemos juntos para avanzar en tu reino, Señor, para predicar el Evangelio, para llevar esas buenas noticias, Señor, a los lugares más difíciles que pudiéramos encontrar, Señor. Tal vez el lugar más difícil que podemos encontrar es la casa de nuestro vecino, Señor. Tal vez es el Señor de la tienda, Señor. Tal vez es nuestro trabajo, Señor, allá los compañeros. Tal vez para nosotros es el lugar más difícil, Señor, pero queremos que con tu ayuda nos ayudes a avanzar, Señor, a ir un paso hacia el frente, Padre. Y que así poco a poco ir ganando a las almas para Cristo, para ti, mi Señor. Porque tú mereces toda la gloria, Señor, que no tomemos en poco ese sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario y que asimismo, Señor, nos fortalezcamos los unos a los otros, que aprendamos más de ti, de tu palabra, Señor, para poder enseñar a aquellos que no te conocen, Padre. Yo te pido esto, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.